¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas religiones prohíben comer carne de cerdo mientras que otras lo permiten? Es una pregunta que puede cambiar la forma en que ves la fe y las tradiciones. En este video vamos a descubrir las razones profundas detrás de las prohibiciones alimentarias en el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, y cómo estas prácticas reflejan mucho más que simples reglas dietéticas. Vamos a adentrarnos en lo que la Biblia, el Corán y las enseñanzas de Jesús nos dicen sobre el consumo de carne de cerdo y cómo estas leyes espirituales nos conectan con Dios de maneras que ni siquiera imaginamos. Si alguna vez te has sentido confundido sobre estas diferencias, este video te traerá respuestas sorprendentes. Pero no solo eso. También vamos a explorar cómo estas tradiciones alimentarias pueden ser puentes para un diálogo interreligioso más profundo y respetuoso. Y si te apasiona entender mejor las religiones y las enseñanzas divinas, este es el momento de quedarte hasta el final. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos. Si este contenido te interesa y quieres aprender más, suscríbete ahora para no perderte ningún video futuro sobre temas que transformarán tu vida espiritual. En la Biblia, Dios nos enseña que lo que comemos puede reflejar nuestra obediencia hacia Él. En Levítico 11, 7, 8 encontramos una instrucción clara. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia, será impuro para vosotros. Este versículo es uno de los pilares fundamentales para la prohibición del cerdo en el judaísmo. Pero no se trata solo de una cuestión dietética, es una expresión profunda de fe. Obedecer la ley de Dios es un reflejo de la devoción y confianza en sus enseñanzas, un gesto simbólico que muestra que los judíos son diferentes, no solo de otras culturas, sino también de las naciones paganas circundantes. El mandamiento de evitar los alimentos impuros, como el cerdo, actúa como un guardrail espiritual, protegiendo a los fieles de la contaminación, que podría alejarlos de la santidad requerida para estar cerca de Dios. La práctica no solo busca preservar la pureza ritual, sino también mantener la identidad cultural y religiosa del pueblo judío. Al no consumir cerdo, los judíos se apartan de las costumbres de las demás naciones, fortaleciendo su vínculo con Dios y con la historia sagrada que les da sentido a sus vidas. Este acto no es solo un desafío a la sociedad, sino una declaración constante de que la vida de un creyente se rige por la voluntad divina, no por las normas del mundo. El acto de evitar el cerdo en el judaísmo es un recordatorio constante de la alianza que Dios hizo con su pueblo. En Deuteronomio 14, 21, se nos instruye que no comeréis nada que muera por sí mismo, lo que subraya la importancia de lo que se consume, no solo en términos de salud física, sino también espiritual. Es un acto de obediencia que trasciende la simple alimentación y se convierte en un acto de consagración. Y es que, al vivir de acuerdo con estos mandamientos, el pueblo de Israel demuestra su fe y su dedicación a Dios, sabiendo que cada aspecto de su vida, incluso lo que comen, puede ser un acto de adoración. Esta prohibición también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En nuestra vida diaria, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios de manera tan fiel y comprometida como lo hacen los judíos con sus leyes alimentarias? Si consideramos que cada elección es una oportunidad de obedecer a Dios, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras propias decisiones diarias? Esto no se limita solo a lo que comemos, sino que abarca todo lo que hacemos. Cada acción, por más simple que sea, puede ser una oportunidad de vivir en obediencia y santidad, buscando siempre acercarnos más a Dios.
Entonces, ¿qué nos enseña la prohibición del cerdo en el judaísmo? Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones cotidianas reflejan nuestra relación con Dios. Al seguir las enseñanzas de la Biblia, los judíos no solo mantienen una práctica religiosa, sino que también afirman su fe en cada detalle de sus vidas. Y como siempre, este es solo un paso en nuestra comprensión de las diferentes tradiciones religiosas. En el próximo tema, exploraremos cómo el Islam comparte una práctica similar, pero con una perspectiva única. En el islamismo, la prohibición del consumo de cerdo es clara y está profundamente arraigada en el Corán. En la Sura 2:173 se lee: Él solo os ha prohibido la carne de animal muerto, sangre, carne de cerdo y lo que ha sido sacrificado en nombre de otro que no sea Dios. Esta instrucción, que se repite en otras partes del Corán, subraya la importancia de evitar lo que se considera impuro para el fiel musulmán. Pero al igual que en el judaísmo, esta prohibición no es solo una cuestión de reglas dietéticas, sino de una sumisión total a la voluntad de Dios. Para el musulmán, comer de acuerdo con estas leyes no es solo una elección personal, sino un acto de obediencia y adoración. El acto de abstenerse de consumir cerdo va más allá de la alimentación. Es una manera de demostrar la sumisión total a la voluntad divina, algo que es central en la vida del musulmán. El Corán y los hadices enseñan que cada acto del creyente debe ser realizado con la intención de agradar a Dios. Y comer es un acto cotidiano que también debe ser sometido a esta lógica de sumisión. Así, el musulmán no ve la prohibición del cerdo simplemente como una regla que seguir, sino como una forma de acercarse más a Dios y vivir una vida conforme a su voluntad. Además, es importante reconocer que la prohibición del cerdo también tiene una dimensión histórica y sanitaria. En tiempos antiguos, especialmente en las regiones donde surgió el Islam, las condiciones sanitarias no eran tan avanzadas como hoy, y el cerdo era conocido por ser portador de enfermedades como la triquinosis. Así, el mandato de evitar la carne de cerdo no solo servía como un acto de pureza espiritual, sino también como una medida de protección para la salud de los musulmanes. Aunque hoy las condiciones sanitarias han mejorado, la prohibición persiste como parte de la tradición y la enseñanza divina que va más allá de las preocupaciones prácticas. El concepto de haram, que significa prohibido, también es una manifestación del deseo de vivir una vida de pureza y disciplina. El musulmán no solo sigue estas leyes por miedo a la sanción divina, sino por un profundo respeto y amor hacia Dios. Al no consumir cerdo, el creyente muestra que su vida está dirigida por principios más altos que las normas sociales o los placeres terrenales. En la práctica, esto se convierte en un recordatorio constante de que la vida musulmana debe estar orientada por la obediencia a Dios en todos los aspectos, no solo en lo que se come, sino en cómo se vive. Al reflexionar sobre esta prohibición, es interesante pensar en cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Como cristianos o como personas de otras religiones, ¿estamos tan dispuestos a seguir las instrucciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida? El Islam nos enseña que la obediencia a Dios no debe limitarse a lo que consideramos espiritual, sino que debe abarcar todos los aspectos de nuestra existencia. En este sentido, la prohibición del cerdo en el Islam no es solo una regla alimentaria, sino una invitación a vivir una vida de integridad y sumisión total a la voluntad divina. A medida que avanzamos en el próximo tema, exploraremos cómo el cristianismo, aunque difiere en la práctica, también tiene un enfoque único sobre la pureza espiritual.
En el cristianismo, la relación con Dios no se basa en reglas externas o en la observancia de leyes alimentarias, sino en una transformación interna del corazón. La pureza, según Jesús, no depende de lo que entra en el cuerpo, sino de lo que sale del corazón. En Marcos 7, 18, 19 Jesús dijo: «No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre». Esta enseñanza de Jesús marca una diferencia fundamental con las enseñanzas del judaísmo y el islamismo. Jesús redefine lo que significa ser puro ante Dios, quitando la carga de la observancia de las leyes alimentarias externas y enfocándose en la condición interna del ser humano. Este mensaje de libertad es un aspecto central del cristianismo. El cristiano no es esclavo de las reglas dietéticas o ceremoniales, sino que vive bajo la gracia de Dios, que ha redimido a la humanidad a través de la obra de Cristo. En Hechos 10, 13, 15, Pedro tiene una visión en la que Dios le dice: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común». Este momento marca un cambio radical en la relación de los cristianos con las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. A través de Jesús, los cristianos son liberados de las restricciones de la ley mosaica, entendiendo que la pureza espiritual no está determinada por lo que comen, sino por su fe y su relación con Dios. La libertad cristiana no significa que cualquier comportamiento sea permitido. En Romanos 14, 17, Pablo explica que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto muestra que el cristianismo no está preocupado principalmente por lo que se come, sino por la actitud del corazón y la vida en el Espíritu. El cristiano es llamado a vivir en armonía con los demás, a buscar la paz y la justicia, y a reflejar el gozo que viene de vivir en Cristo. En lugar de enfocarse en las reglas externas, los cristianos son llamados a vivir según los principios del Evangelio, buscando agradar a Dios a través del amor y el servicio al prójimo. Aunque el cristianismo no sigue las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, esto no significa que el creyente sea libre de actuar de cualquier manera. En lugar de seguir una lista de reglas, el cristiano debe preguntarse: ¿esta acción glorifica a Dios? ¿Ayuda a mi hermano? La libertad en Cristo viene con la responsabilidad de vivir de manera que honre a Dios y promueva el bienestar de la comunidad. Esto implica una transformación interna, donde la verdadera pureza se encuentra en el corazón, que ha sido renovado por el Espíritu Santo. Así, el cristianismo ofrece una libertad que es profunda y transformadora. No se trata de seguir reglas externas, sino de vivir una vida que refleja el amor de Dios, la justicia, la paz y la alegría que vienen de ser transformados por Cristo. Al contrario de las otras religiones, donde la pureza se mide por las prácticas externas, el cristianismo ve la pureza como algo que emana del interior del ser humano. Y así como Jesús nos enseñó que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él, los cristianos son llamados a ser transformados en su corazón para reflejar a Dios en todo lo que hacen. Ahora, vamos a explorar cómo la historia y la cultura influyen en estas prácticas religiosas y cómo han impactado a las distintas comunidades a lo largo del tiempo. Las leyes alimentarias en el judaísmo, el islamismo y el cristianismo no surgieron únicamente por motivos espirituales, sino que también estaban profundamente influenciadas por contextos históricos y culturales. En tiempos antiguos, las condiciones de salud y las circunstancias ambientales jugaban un papel crucial en la adopción de estas prácticas. En el judaísmo y el islamismo,
Las prohibiciones sobre ciertos alimentos, como el cerdo, no solo tenían un propósito religioso, sino que también ayudaban a proteger al pueblo de enfermedades y a promover prácticas de higiene. Por ejemplo, el cerdo en tiempos antiguos era conocido por ser un portador de enfermedades como la triquinosis, y evitar su consumo ayudaba a proteger la salud de los creyentes. Además, tanto en el judaísmo como en el islamismo, estas leyes alimentarias también desempeñaban una función cultural y social. Para los judíos, la prohibición del cerdo servía como un marcador de identidad, separándolos de otras culturas y pueblos. Comer de manera diferente no solo era una cuestión de obediencia a Dios, sino también un acto que reafirmaba la alianza entre Dios y su pueblo. La práctica de seguir estas leyes alimentarias ayudaba a preservar la identidad del pueblo judío, especialmente durante periodos de exilio o bajo la presión de culturas ajenas. De manera similar, en el islamismo, la prohibición del cerdo también tuvo implicaciones prácticas, además de las espirituales. Al igual que en el judaísmo, los musulmanes en tiempos antiguos vivían en condiciones donde la higiene y la sanidad no eran tan avanzadas como hoy, lo que hacía que evitar ciertos alimentos fuera una medida preventiva de salud. Sin embargo, al igual que en el judaísmo, esta práctica alimentaria también tenía un fuerte componente cultural. Al evitar la carne de cerdo, los musulmanes reforzaban su identidad religiosa y social, manteniendo una separación clara con las prácticas de las culturas no musulmanas que los rodeaban. En el cristianismo, la situación es algo diferente. A medida que el cristianismo se difundió por el mundo grecorromano, la vida de los creyentes se vio influenciada por las culturas y las costumbres locales. En este contexto, las leyes alimentarias del Antiguo Testamento fueron reinterpretadas a la luz de la nueva enseñanza de Cristo. Jesús, como mencionamos anteriormente, abolió las distinciones alimentarias centrándose en la pureza espiritual en lugar de en la observancia de reglas externas. Así, los cristianos no vieron la necesidad de seguir estrictamente las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, ya que lo que importaba no era lo que comían, sino cómo vivían su fe. Sin embargo, incluso dentro del cristianismo, las influencias culturales y sociales jugaron un papel importante. A medida que las comunidades cristianas se extendían, se encontraron con diversas costumbres y tradiciones alimentarias, algunas de las cuales entraban en conflicto con las enseñanzas cristianas. En lugar de imponer leyes estrictas sobre la comida, los cristianos comenzaron a enfocar su atención en los aspectos espirituales de la vida, entendiendo que el verdadero propósito de su fe no se encontraba en lo que comían, sino en cómo vivían según el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, las prohibiciones alimentarias en estas tres religiones no solo son un conjunto de reglas espirituales, sino que también tienen una fuerte conexión con el contexto histórico y cultural en el que surgieron. Estas prácticas no solo protegían la salud de los creyentes, sino que también ayudaban a preservar la identidad y a reforzar la comunidad en tiempos de dificultad y presión cultural. Ahora, continuaremos explorando cómo estas prácticas alimentarias tienen implicaciones teológicas más profundas en cada religión. Las prohibiciones alimentarias en el judaísmo, el islamismo y el cristianismo reflejan dimensiones profundas de la relación de los fieles con Dios. En el judaísmo y el islamismo, las leyes alimentarias no son solo reglas dietéticas, sino manifestaciones de la obediencia y la santidad requeridas por Dios. Para los judíos, la prohibición del cerdo es un acto de separación y pureza. Al seguir estas leyes, los judíos muestran su compromiso con la alianza que Dios hizo con ellos, diferenciándose de las demás naciones.
Estas leyes no solo les ayudan a mantenerse físicamente puros, sino que también afirman su identidad como pueblo elegido por Dios, como se menciona en Levítico 11:44. Porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy santo. De manera similar, en el islamismo, la prohibición del cerdo tiene una fuerte implicación teológica. El acto de abstenerse de consumir cerdo es una manera de someterse completamente a la voluntad divina. Al igual que en el judaísmo, la pureza espiritual y física están estrechamente relacionadas. La sumisión total a Dios se expresa en cada acto, incluso en los más cotidianos, como comer. El Corán deja claro que seguir estas reglas no es solo una cuestión de salud, sino un reflejo de la obediencia a Dios. En Sura 5:3 se dice: Os ha prohibido Dios la carne de animal muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido sacrificado, en nombre de otro que no sea Allah. Así, la prohibición del cerdo también refleja el deseo del musulmán de acercarse a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, el cristianismo presenta una perspectiva diferente. En el cristianismo, la pureza no depende de las leyes alimentarias, sino del estado del corazón y la fe en Jesús Cristo. Como Jesús enseñó en Marcos 7:18-19, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Para los cristianos, la verdadera pureza es espiritual y se logra a través de la fe en Cristo y la transformación del corazón. El cristianismo enfatiza que el Evangelio no está basado en reglas externas, sino en una relación interna con Dios. En lugar de seguir estrictamente las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, los cristianos son llamados a vivir por la gracia divina y a reflejar el amor, la paz y la justicia del Espíritu Santo en todas sus acciones. En este sentido, la teología cristiana enfatiza la libertad que los creyentes tienen en Cristo. En Romanos 14:17, Pablo afirma: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto nos muestra que, aunque las leyes alimentarias tenían un propósito importante en el Antiguo Testamento, para los cristianos lo que realmente importa es la transformación interna, el amor hacia el prójimo y la búsqueda de la paz y la justicia. La libertad cristiana no es libertad para actuar sin restricciones, sino libertad para vivir en una relación auténtica con Dios, donde lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. Por lo tanto, aunque las tres religiones tienen prácticas alimentarias que reflejan su relación con Dios, cada una aborda la pureza de manera diferente. Mientras que el judaísmo y el islamismo ven la pureza en términos de obediencia a las leyes alimentarias, el cristianismo pone el énfasis en la pureza espiritual que proviene de la fe en Cristo. Cada una de estas perspectivas tiene implicaciones teológicas profundas que reflejan la manera única en que cada religión entiende la relación con Dios. Ahora que hemos explorado las implicaciones teológicas, nos dirigiremos a un tema importante: cómo estas diferencias alimentarias pueden convertirse en puentes para el diálogo interreligioso. Aunque las prácticas alimentarias en el judaísmo, el islamismo y el cristianismo puedan parecer como barreras que los separan, en realidad pueden ser vistas como oportunidades únicas para fomentar el respeto mutuo y el diálogo interreligioso. Las diferencias en las leyes alimentarias reflejan la diversidad de enfoques hacia Dios, pero también muestran un deseo común de vivir según principios espirituales elevados. Al comprender las razones que subyacen a las prácticas alimentarias de cada religión,
podemos encontrar puntos de conexión que nos permitan construir una comunidad de respeto y comprensión. Uno de los aspectos más poderosos de estas diferencias es la oportunidad que ofrecen para compartir y respetar las creencias de los demás. Por ejemplo, compartir una comida con alguien de otra fe puede ser un acto profundo de respeto. Al hacerlo, no solo estamos compartiendo comida, sino también nuestras creencias y nuestra relación con Dios. Imagina a un cristiano, un musulmán y un judío sentados juntos, con sus propios alimentos tradicionales, pero unidos en el deseo de agradar a Dios. Este acto simbólico de compartir una comida puede trascender las diferencias y acercarnos, ya que muestra que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos buscando lo mismo: vivir de acuerdo con la voluntad divina. Además, estas diferencias pueden fomentar un espíritu de humildad y apertura. Como cristianos, debemos recordar que, aunque no seguimos las mismas leyes alimentarias que los judíos o los musulmanes, somos llamados a amar y respetar a los demás. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes. Mateo 22:39. Al respetar las prácticas alimentarias de otros, mostramos un amor genuino y un interés en comprender sus creencias. Este tipo de interacciones puede abrir el camino para un diálogo interreligioso más profundo, donde no se trata de cambiar las creencias del otro, sino de encontrar puntos de unidad que nos ayuden a vivir en paz. En este sentido, las prácticas alimentarias no deben ser vistas como divisorias, sino como una invitación a la reflexión y la comprensión. ¿Cómo podemos aprender unos de otros? ¿Cómo podemos reconocer que, aunque nuestras prácticas religiosas son diferentes, todas buscan honrar a Dios de la mejor manera posible? En lugar de ver estas diferencias como una causa de conflicto, podemos verlas como una oportunidad para enriquecer nuestra propia fe y ampliar nuestra comprensión del amor divino. A través de este tipo de intercambios podemos acercarnos más a la unidad y la paz, recordando siempre que el respeto mutuo es esencial para cualquier diálogo interreligioso genuino. Al final, las prácticas alimentarias, aunque diferentes, nos ofrecen una oportunidad para profundizar en nuestra propia fe y comprender mejor a los demás. Al participar en este tipo de intercambios, estamos mostrando que estamos dispuestos a aprender, a amar y a vivir en armonía, a pesar de nuestras diferencias. Y es que, al fin y al cabo, lo que realmente importa es nuestra relación con Dios y el amor que compartimos unos con otros, sin importar las diferencias externas. Ahora que hemos explorado este tema, hemos llegado al final de nuestra reflexión sobre las prácticas alimentarias en estas tres grandes religiones. Cada una tiene su propia sabiduría y lecciones, que si las aplicamos, pueden ayudarnos a vivir de una manera más plena y cercana a Dios. ¿Qué opinas de las diferencias alimentarias entre estas tres grandes religiones? ¿Te sorprendió la razón detrás de la prohibición del cerdo en el judaísmo y el islamismo? ¿Y cómo el cristianismo aborda la pureza de una forma tan distinta? Queremos saber tu opinión. ¿Cómo entiendes tú estas enseñanzas y cómo impactan tu vida espiritual? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Si este video te ha ayudado a comprender mejor estas prácticas, asegúrate de compartirlo con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos transformadores. Para profundizar aún más en este tema, te recomendamos que mires el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Nos vemos allí y recuerda, estamos juntos en esta búsqueda de la verdad y la fe. Soy Marco y te agradezco por acompañarnos en esta reflexión. Hasta la próxima.